queridos oyentes, muy queridos compatriotas, muy queridas personas del extranjero que nos hacen el honor de escucharnos. Les decimos estas palabras con el corazón estremecido. Se las decimos cargados de pena por Colombia. Acabamos de escuchar a uno de los abogados más distinguidos del país, al doctor Jaime Granados, que es además un hombre veraz y que desafía al vicefiscal general de la Nación a que lo denuncie ante los jueces si es que está diciendo alguna falsedad. Este, por desgracia, no es el comienzo. Este es un nuevo eslabón en la cadena de atrocidades que se han cometido desde el Poder Judicial de Colombia en contra de ciudadanos inocentes y de políticos que estaban ejerciendo la más dura y la más decisiva de las tareas que hay en una sociedad, la tarea de la política, con la mejor disposición de ánimo, con el corazón limpio y con el alma puesta en los grandes intereses de la patria. Por desgracia, esto no es nuevo. La persecución del Poder Judicial contra la clase política del país viene desde hace años. La hemos denunciado, la hemos enfrentado. Estamos escribiendo un libro sobre ella paralizado porque son tantos los acontecimientos nuevos que nunca terminamos de hacernos cargo de lo que llaman los tratadistas el elemento fáctico de la acción. ¿Sobre qué dejamos descansar nuestro libro? Es un libro empezado que todos los días escribe una nueva página. La llamada parapolítica tuvo capítulos donde seriamente se hizo justicia por personas que lamentablemente se extraviaron por los caminos de la política y entraron en alianza con unos bandidos contra otros. Los paramilitares eran la contraparte de otros bandidos que se llaman los guerrilleros de las FARC. Y algunos políticos, en lugar de dejarse arrinconar, se asociaron con los llamados paramilitares, muy mal llamados así, para enfrentar a los guerrilleros de las FARC. Pero hubo otros que nunca tuvieron contacto con bandidos de ninguna especie. Hubo gente limpia, gente clara en el ejercicio de la política, que por casualidad fueron además consagrados con el más alto honor que el Poder Legislativo otorga, la presidencia del Congreso de la República. Esas personas fueron brutalmente perseguidas por el Poder Judicial y acosadas por lo que el mismo fiscal general de la Nación ha llamado la cadena de los testigos falsos. Verdaderas ratas que han cambiado por un puñado de dólares o de pesos, algunos por un puñado de dólares, las declaraciones con las que han llevado al cadalso a colombianos inocentes y a colombianos ilustres. Y se han adelantado procesos donde la defensa es imposible, porque en muchos de esos casos el que tira la piedra esconde la mano. El testigo falso desaparece y no se deja contrainterrogar. Es lo que está sucediendo con un bandido de esos hoy refugiado en el Canadá, un país hermano y un país amigo que le ha dado refugio a semejante sabandija. Mario Uribe Escobar, para citar el primero de los casos que se nos viene a la memoria en este instante, fue perseguido por un declarante que nunca se dejó contrainterrogar porque está en el Canadá con más de 20 miembros de su familia gozando de un exilio dorado porque, mintiendo, logró destruir la carrera y la vida de un hombre limpio como Mario Uribe Escobar. Pero esa no ha sido la única víctima de esta sucesión de procesos atroces donde Colombia ha ido derecho al abismo por la destrucción del más grande poder moral que debe tener una república democrática, que es el Poder Judicial. Miguel Pinedo Vidal. Qué hombre grande y qué hombre limpio es Miguel Pinedo Vidal.
no quiso hacer campaña política en el departamento del Magdalena para no encontrarse con los llamados paramilitares y se refugió en su nativa Santa Marta para conseguir el voto de opinión y venir al Congreso. Pues fue acusado de paramilitarismo y fue encarcelado. Con Mario Uribe y Miguel Pinedo viene el drama de Carlos Armando García Orjuela. Luchó ¿cuántos años por el Partido Liberal y luego por el Centro Democrático? Acusado infamemente por unos paramilitares que mintieron de la manera más descarada en su contra. Fue finalmente absuelto, después de pasar por la calle de la amargura. Su gente, la gente del Tolima, sabe que el doctor García Orjuela es un combatiente, y un combatiente da y recibe heridas, pero limpias, claras, a la luz del día. Nunca fue un delincuente, y fue acusado, y fue perseguido, y cruzó por la calle de la amargura, finalmente absuelto. Luis Alfredo Ramos Botero, cumbre de la política colombiana, de la manera más seria de hacer política colombiana, muy poco ducho en cuestiones de clientelismo y de baja política. Todo lo suyo fue el servicio de sus compatriotas y de sus coterráneos. El mejor alcalde de Medellín, el mejor gobernador de Antioquia, gran presidente del Congreso de la República, a quien se le debe parte fundamental de los éxitos de los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez. Luis Alfredo Ramos está en la cárcel por las declaraciones de unos infames de estos y por la voluntad del Poder Judicial de hacerle daño. Luis Humberto Gómez Gallo no resistió tantas afrentas y prefirió morirse. Un infarto cegó definitivamente su vida. Gómez Gallo no era un hombre particularmente destacado en el terreno de la más alta política, no era un tratadista, no era un hombre, era un luchador, era un labriego de la política, pero por medios lícitos, y jamás hizo asociación con los paramilitares. Condenado, murió después de recibir todas las afrentas. 2 mujeres fueron presidentes del Congreso y están siendo perseguidas. Nancy Patricia Gutiérrez, que hoy está libre, pero después de cuántos padecimientos, de cuántas atrocidades dichas en su contra por testigos falsos. No conocemos las intimidades del proceso contra Dilian Francisca Toro. Lo que se dice es que si llega a ser absuelta, la eligen sus coterráneos del departamento del Valle como gobernadora sin ninguna duda. Javier Enrique Cáceres Leal fue también presidente del Congreso y fue también perseguido en condiciones de las que no podemos hablar porque no las conocemos a fondo, no las hemos estudiado suficientemente. Pero esta lista, señoras, esta es una lista aterradora. Y junto a ellos, presidentes del Congreso, otras personalidades distinguidas de la vida nacional. Por ejemplo, los acusados por las chuzadas, cuando no hay una sola que pueda mostrarse ante la opinión pública. Bernardo Moreno, María del Pilar Hurtado son las principales víctimas de ese atentado, porque hay testigos que dicen que sí hubo chuzadas. Las chuzadas tienen una materialidad. Es como testigos que dijeran que hay falsedad en un documento que no aparece, que nunca se vio. Documento necesita un sustrato corpóreo. Las chuzadas igualmente. Y ahora, señores, la campaña es contra nada menos que Óscar David Zuluaga, el hombre que sacó 7 millones de votos en las elecciones y que las ganó limpiamente, y que fue despojado de la presidencia de la República a través de artimañas de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Su hijo David, uno de los muchachos más promisorios de las nuevas generaciones de colombianos, que hace un doctorado en Princeton, en los Estados Unidos. Luis Alfonso Hoyos, puedo decir de él que era demasiado bueno para hacer política en Colombia. ¡Qué hombre recto! ¡Qué hombre limpio! Se declaró el director espiritual de la campaña, para no decir que era su gerente y que era su director. Hay que ver lo que hizo Luis Alfonso Hoyos al servicio del país en los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez. Los municipios que recorrió,
los territorios campesinos, que pasó alentándolos a todos, distribuyendo lo poco que había para distribuir, pero sobre todo una palabra de aliento que transformó la vida nacional. Luis Alfonso Hoyos es también un fugitivo. Y los últimos tres tienen una constante, como a todos los demás pasó. ¿De qué nos acusan? ¿Por qué venimos aquí? ¿Quiénes son los que nos acusan? ¿Quiénes son esas personas? ¿Por qué dicen lo que dicen si nosotros decimos lo contrario y con nosotros centenares y miles de colombianos que saben de la limpieza de nuestra conducta? La citación a Óscar Iván Zuluaga para que se defienda de un delito que no sabe cuál es. Denunciado por un hombre que fue torturado, perseguido por la Fiscalía General de la Nación hasta que dio una declaración que nadie conoce. Y para mantenerla secreta se dice que es por razones de seguridad nacional. Un pobre hombre que ni siquiera bachiller a derechas pudo ser, y que maneja unos computadores y que fue encargado de la campaña para que manejara unos computadores y manejara unas redes sociales, lo que hace no un experto en computadores, sino apenas un técnico en un manejo mecánico que está al alcance de cualquiera, es un peligro para la seguridad nacional. No, señores, eso es una patraña. Lo que es eso es la garantía de mantener en secreto y en reserva el contenido de la acusación contra Óscar Iván Zuluaga, porque hay que perseguirlo y hay que destruirlo y hay que acabar con su imagen por razones políticas en un proceso secreto, en un proceso vil. La esencia del derecho penal, desde Beccaria hasta nuestros días. Beccaria fue el primero que se enfrentó a las causas penales que se resolvían en secreto, las lettres de cachet que dictaban los reyes de Francia en su momento, y nadie sabía por qué iba a parar a un presidio para siempre. Eso fue lo que empezó a cambiar con el Marqués de Beccaria, y la trayectoria del derecho penal moderno es la búsqueda de la publicidad, de la claridad. La nación, la sociedad ofendida, le dice al delincuente de qué lo acusa y le da todos los medios para defenderle de ese contenido acusatorio. Óscar Iván Zuluaga no sabe de qué lo acusa. David Zuluaga mucho menos. Luis Alfonso Hoyos no tienen ni idea en qué consiste la acusación. Y entonces, ¿en qué estamos? Poeta, ¿en qué quedamos? En que estamos en un país que pisotea las libertades democráticas y que conduce a los hombres más limpios de la República al cadalso de la deshonra, del deshonor y finalmente de la cárcel. Un país que obra de ese modo no merece otro destino que el destino trágico que hoy tiene Colombia. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 26 minutos.